Muy buen día para todos ustedes, amados hermanos. Que la gracia y la paz del Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Damos gracias a Dios por este día tan maravilloso, con este día tan especial, de grandes y abundantes bendiciones para todos vosotros y para toda la iglesia. Bienvenidos, amados hermanos, a esta cita divina, a esta cita del Rey de Reyes y Señor de Señores. Bendito Padre nuestro que estás en el cielo, infinitas gracias te damos en este precioso día por esta victoria tan grande, poderosa y sobrenatural que nos has dado. Te damos infinitas gracias por tu Santo Espíritu, Señor, por tu Hijo amado nuestro Señor Jesucristo. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos y te exaltamos y te damos a ti toda la honra, toda la gloria, el poder y el honor es para ti. Padre nuestro, te pedimos que nos ayudes grande y poderosamente en este momento tan especial, en este momento de grandes y abundantes bendiciones que nos das tú, para que seas tú a través de tu palabra, ministrándonos a través del Espíritu Santo de Dios, que siempre andemos de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Que tu palabra siga siendo viva, efectiva, eficaz. Que hoy tu palabra nos siga ministrando, que hoy tu palabra nos siga limpiando grande y poderosamente, Padre nuestro, porque la palabra de Dios es limpia, la palabra de Dios es perfecta, y vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Padre nuestro, que estemos en este mismo día, en la unidad del Espíritu Santo de Dios, en el mismo sentir de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, para toda buena obra, Señor. Gracias, gracias, y en tus manos preciosas entregamos, Señor, esta predicación, esta enseñanza, que sea tu Santo Espíritu en todas nuestras almas, que hoy se siga glorificando grande y poderosamente. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Amados hermanos, vamos a ver en esta mañana preciosa y en este día maravilloso la parábola de la red, basado en Mateo capítulo 13, versículos número 47 al 50. Tomen papel y lápiz, cuaderno, para que tomen lo que el Espíritu Santo nos va a dar en este hermoso día, para que tengamos muy claro qué es realmente el Evangelio del Reino de los Cielos, con qué es comparado, qué son los hijos del malo y qué son los hijos del bueno. Entonces compartimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dice, asimismo el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge toda clase de peces. Y una vez llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo lo echan fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Gloria a Dios. Aleluya. Esta es una hermosa enseñanza, esto es una hermosa palabra donde nosotros como siervos de Dios tenemos que entenderla, comprenderla, pero solamente la enseñanza y la administración del Espíritu Santo de Dios puede que nuestra alma, nuestra vida interior entienda y comprenda para sí mismo poder vivir esta palabra preciosa. Por eso la clave de esta parábola puede encontrarse en su mismo texto, en Mateo 13:49. Así será al fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos. ¿Dónde están los malos? Están de entre los justos. Y entonces, y el propósito de los ángeles es eso. Esta es la última serie de las parábolas que nos hacen llegar al fin del periodo del reino de los cielos. Esta parábola hace que lleguemos nosotros a ese fin en este mundo, para que el propósito principal tuyo y mío sea siempre el reino del cielo. Al cierre de la edad dice, cuando todo el sistema será probado y juzgado. O sea, esta parábola se está haciendo referencia que llega el fin del siglo.
O sea, no el fin de la humanidad, sino el fin del siglo. Y ese fin del siglo nos lleva a nosotros a entender de que llegamos al fin de este mundo, pero nosotros seguiremos con la voluntad y el propósito de nuestro Señor Jesucristo. En esta parábola, amados hermanos, la red es el Evangelio. Id y predicad el Evangelio a todos los confines. El mar es el mundo. Hay peces buenos y hay peces malos dentro ¿de qué? De la red. Es necesario separarlos, porque lo dice aquí en esta parábola. Ahora permítanos decir una vez más, hermanos preciosas, la red no es la iglesia. La red es el Evangelio, que se predica para todo el mundo. Y esa red tipifica la palabra de Dios. Este pasaje de la Biblia nos habla del fin del siglo, o sea, del fin de este mundo. Una mejor traducción sería el fin de la edad. La Biblia no enseña el fin del siglo, sino el fin de este tiempo, el tiempo donde estamos viviendo, y el principio de la eternidad. Gloria a Dios. Al fin de esta edad, amados hermanos, el Señor vendrá y establecerá su reino. ¿Dónde? Aquí en la tierra. Y aclara sin lugar a dudas que será una cosa terrible al estar entre los malos. Cuando venga el fin del siglo, los malos, los que no creyeron en nuestro Señor Jesucristo, va a ser terrible para ellos. Por eso tú y yo tenemos que seguir siendo hombres y mujeres, siervos de Dios, discípulos del Señor Jesucristo, esforzados y valientes. Puede que usted no sepa si hay o no un cielo o un infierno, de los que están escuchando en el día de hoy. Pero tendrá que asegurarse de ir al cielo, porque si se equivoca, como muchos que están dentro de la iglesia, que están muy equivocados, se hallará en apuros, en aprietos, y se hallará en un camino sin salida. Y ese único camino sin salida es el camino que lleva a la perdición. Pero el camino que nos lleva al reino de los cielos tiene muchas maravillas. Tiene una luz admirable, una luz poderosa, amados hermanos. Y por eso en esta parábola vamos a ver 7 principios que nos van a edificar y que nos van a fortalecer como ministros del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, como discípulos verdaderos, porque hay discípulos falsos dentro de la iglesia. El primer principio se llama la red. La red es algo que se prepara y se adecúa para un propósito especial. ¿Qué hacen los pescadores? Los pescadores preparan la red. ¿Cuál es el propósito específico y puntual para lo que preparan? ¿Para qué? Para pescar peces. Y ellos lanzan la red. ¿Para qué? Para sacar los peces dentro del mar o dentro del río, dependiendo del lugar donde lo estén haciendo. Y por eso la red es algo emblemático, es algo que simboliza el Evangelio de la gracia de Dios. La red en sí no hace distinción entre los peces, pues recibe a todos los que vienen. Cuando tú y yo predicamos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, nosotros no estamos haciendo distinción si son buenos o son malos. ¿Le predicamos a quién? A todo el mundo. Por eso el Señor Jesucristo, esta parábola la llama la red, ¿cierto? Porque no hace distinción entre los peces. Cualquier clase de pez puede caer en esa red. Entonces, la invitación del Evangelio es universal, para buenos, para malos, para los que creen, para los que no creen, ¿cierto? Porque el Señor Jesucristo dijo, id y predicad el Evangelio a todos los rincones de la tierra. Y este Evangelio es el que quiera
y puede venir a los pies de nuestro Señor Jesucristo. En estos momentos, si nosotros predicamos la palabra de Dios, es para los que quieran venir a los pies de nuestro Señor Jesucristo. No que vengan a una denominación, sino que verdaderamente tú y yo tenemos que invitarlos, tenemos que predicarles para que vengan a los pies del Maestro de Galilea. Como la luz del sol y como la lluvia, viene ¿para quién? Para buenos y para malos. Asimismo, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo debe ser predicado tanto a justos como a injustos. En ese primer principio, el Señor trata de decirnos en la parábola de la red echada en el mar. ¿El mar qué tipifica? ¿El campo qué tipifica? El mundo. Por eso, cuando tú predicas la palabra de Dios, es como el pescador que lanza la red. ¿Para qué? Para atrapar, para pescar peces. Que nosotros no debemos arriesgarnos. Por eso, hoy el Señor nos exhorta, te exhorta a ti y me exhorta a mí, a que ponga ahora mismo, que tú y yo pongamos nuestra confianza en el Señor Jesucristo, como nos lo enseña en Marcos 10, capítulo 10, versículo 47 al 52. Y dice en el versículo 47, la palabra de Dios: y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces. ¿Quién? El ciego Bartimeo. Y dijo: Hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego, diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. ¿Qué es lo que el Señor nos está invitando y nos está exhortando en este mismo día? Es de que tú y yo pongamos la mira ahora mismo y nuestra confianza en nuestro Señor Jesucristo. Ese es el verdadero propósito tuyo. El segundo principio que nosotros vamos a ver en este día se llama el mar. La red fue echada ¿dónde? En el mar, amados hermanos. Y eso es lo que tú y yo tenemos que aprender. Que si tú y yo somos verdaderos pescadores de hombres, nosotros tenemos que predicar la palabra de Dios a todo el mundo. El mar representa la esfera en la cual los hombres viven, se mueven y corresponde ¿a qué? A la tierra. El mar corresponde ¿a qué? A la tierra, donde los seres humanos viven, corren, ¿cierto? Y donde los seres humanos, donde nosotros estamos viviendo. Y el campo, en las otras parábolas, indica un estado de inseguridad, inquietud y peligro. El campo significa el mundo, y en el mundo ¿qué hay? Inquietud, inseguridad, y hay un peligro enorme, porque el Señor así lo enseña a la luz de la palabra. En este mar donde se lanza la red del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, en esta tierra y en este mundo donde tú y yo lanzamos la palabra de Dios, para todos los que quieran venir, para todos los que quieran tener confianza en nuestro Señor Jesucristo. Este Evangelio está aparejada por la gracia de Dios. Y ha sido echada ¿dónde? En este mundo. Ha sido echada ¿para quién? Para toda la humanidad. El propósito principal de predicar la palabra de Dios es extraer un pueblo para su nombre, para el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, amados hermanos, aquí en esta red, nosotros vamos a ver cualquier cantidad. En este mundo, cuando tú y yo predicamos, vamos a ver tanto los buenos como los malos. Vamos a predicarle. Nosotros no podemos dejar de predicar. Nosotros tenemos que seguir predicando siempre, en todo tiempo y en todo lugar
a todos los rincones de la tierra. Vamos a ir al Salmo, capítulo 28, versículos número 2 y 3. ¿Qué nos enseña el Salmo 28, 2? Dice: oye la voz de mis ruegos cuando clamo a ti. ¿Quién hace eso? Los buenos. Los hijos de Dios, cuando dependen del Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Y dónde están esos buenos? ¿Dónde están los justos? Aquí en esta tierra y aquí en este mundo. Y en el mismo versículo dice: cuando alzo mis manos hacia tu santo templo, ¿quién lo hace? Los que creen y confían plenamente en el Señor de Señores y Rey de Reyes. El versículo 3 dice: no me arrebates juntamente con los malos. ¿Qué está diciendo? Este hombre justo le está pidiendo a Dios que no lo arrebate con los malos, porque él sabe que él está conviviendo en este mundo con gente buena y con gente mala. Dice: y con los que hacen iniquidad. ¿Quiénes son los que hacen iniquidad? Los malos, los cuales hablan paz con sus prójimos. ¿Qué hace el malo? Habla paz con sus prójimos, como hacen los gobernantes de hoy. Hablan de que en este país hay paz, en tal país se firmó la paz. Mentira. ¿Qué dice? Mas la perversidad de estos hombres malos, de ella es quebrantamiento de espíritu. Nunca un hombre puede traer la paz a este mundo, solamente nuestro Señor Jesucristo, cuando venimos a Él, cuando confiamos en Él y vivimos para Él. Gloria a Dios, bendito el nombre de mi Señor. Seguimos viendo la diferencia de que en esta tierra hay buenos como hay malos. Proverbios capítulo número 15, versículos 3 y 4. Los ojos de Jehová están en todo lugar. El Señor en estos momentos, ¿a quién está viendo? Tanto a los buenos como a los malos, tanto a los justos como a los injustos. Y dice en el mismo versículo 3, mirando a los malos y a los buenos. El 4 nos enseña: la lengua apacible es árbol de vida. ¿Quién tiene una lengua apacible? El que tiene un corazón conforme al corazón de Dios, el que ha puesto su confianza en nuestro Señor Jesucristo y el que vive para el Rey de Reyes, Señor de Señores, y que la razón de ser de su vida es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Dios. Pero mire lo que dice en el mismo versículo 4 de Proverbios 15, mas la perversidad de ella, dice, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. Cuando nosotros seguimos, amados hermanos, ¿sí?, la guía, cuando el Espíritu Santo de Dios te guía en tu alma, en tu corazón y en todas las áreas de tu vida, amados hermanos, tenemos unas palabras, una lengua apacible, que significa que es árbol de vida para ti y para mí, hermanos preciosos. Por eso, amados hermanos, esta gente habla de paz, como dice en el versículo número 3 de Salmo 28, los cuales hablan paz con su prójimo, pero la maldad está en su corazón. Los malos siempre hablan como con sobradez, hablan confiados, hablan, sí, yo sé que Dios está conmigo. Pero ¿qué dice la palabra? Pero la maldad está en su corazón, amados consiervos de Dios. En Isaías 48, versículo 22, el Señor dice: no hay paz para los malos, dijo Yahweh. Hermanos preciosos, iglesia amada de nuestro Señor Jesucristo, no hay paz para los malos. ¿Lo dijo quién? El Señor. Por eso el mar, como dice, fue echada la red fue echada ¿dónde? En el mar. Y el mar que representa toda la esfera. Por eso la palabra dice: no hay paz para los malos. Tercer principio, amados consiervos de Dios, el recogimiento
está basado en el versículo número 47 de Mateo capítulo número 13. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces. ¿Qué nos quiere enseñar aquí? Por eso dice el tercer principio, el recogimiento. Recoge, ¿qué? Toda clase de peces. La pregunta que nos hacemos, ¿fue esta la intención del gran pescador? Otra pregunta que nos podemos hacer, ¿fue hecha la red para lo bueno y lo malo? Otra pregunta que nos hacemos aquí, ¿no parece que la red está mal empleada cuando, como aquí, se la usa como red barredora? Hermanos preciosos, son preguntas que tú y yo nos podemos contestar. Son preguntas que tú y yo debemos saberlas y debemos conocerlas. Por eso, la pregunta es, ¿fue esta la intención del gran pescador? Sí, claro, hermanos. ¿Para qué? Para ver si en el momento en que se predica el evangelio, muchos que tienen ese corazón endurecido, muchos que tienen ese corazón lleno de maldad, el Señor, Dios no quiere que ellos se pierdan, sino que todos lleguen al arrepentimiento. Gloria a Dios. Por eso aquí, la palabra aquí traducida red significa una red barredera grande. Algo que recoge todo lo que encuentra por el camino, que todo lo arrastra consigo, no permitiendo que nada se escape. No permitiendo que nada se escape. Cuando el Señor dijo a sus discípulos que echaran su red a la derecha de la barca, ¿qué pasó, hermanos? En Juan 21, no sacaron un solo pez malo. Sacaron 153 peces, pero todos eran, ¿qué? Buenos. Y muchas veces se hace uso incorrecto del evangelio cuando da igual lugar tanto a los buenos como a los malos. Hermano, usted y yo, no te podemos darle buen lugar cuando predicamos el evangelio a los buenos y a los malos. Sencillamente porque nosotros no podemos predicarle solamente a unos. El Señor Jesucristo que dijo, id y predicad el evangelio a todas las naciones, amados consiervos de Dios. En estos días, amados hermanos, los tenderos de redes, en estos días, muchos predicadores de la palabra de Dios buscan cantidad, pero no calidad. Las iglesias están llenas, pero atestadas de mucha gente, pero hay cantidad, pero no calidad, amados hermanos. Pero vendrá el tiempo, iglesia, de separar los peces, tanto los buenos y los malos. ¿Quiénes los van a hacer? Los ángeles. Por eso en Mateo 13:48 que dice, y una vez llena, la sacan a la orilla, y sentados recogen lo bueno en cestas, y lo malo que hacen con lo malo, lo echan fuera. Principio número 4, el tiempo de retirar la red. El tiempo de sacar la red a la orilla, que es el tiempo del fin del siglo, amados hermanos. Una vez llena, la sacan. ¿Por qué sacan la red? Porque está llena. La red de la salvadora gracia de Dios no siempre estará en el mar de este mundo. Esa red representa el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero no siempre el evangelio del Señor Jesucristo va a estar en este mundo. Va a estar hasta el fin del siglo.
Hay un tiempo, iglesia. Puede estar cerca. Cuando ya esté llena esa red. Cuando ya estén todos los que el Señor dijo y vio que realmente tienen un corazón dispuesto para ir con Él al reino de los cielos. Ese tiempo, iglesia, es el fin de esta edad, de este tiempo, cuando haya entrado la plenitud de los gentiles. Por eso, en Romanos 11:25, la palabra de Dios, ¿qué nos enseña? ¿Qué dijo el apóstol Pablo a los hermanos en Roma? Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Iglesia, el Señor no quiere que tú y yo ignoremos este misterio. Para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Tengamos cuidado de llegar a ser arrogantes, de ser que decimos que nosotros sí somos salvos, que nosotros, que el Señor Jesucristo nos ha escogido a nosotros. Iglesia, ¿qué le pasó a los judíos? Dice en el mismo versículo, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. ¿Qué le pasó a los judíos? Se endureció su corazón a causa de la religiosidad y de estar y tener puestos los ojos en el mundo. Dice, ¿hasta cuándo van a tener endurecido los judíos su corazón? Dice la palabra de Dios, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Gloria a Dios. Hasta que haya entrado, ¿qué? La plenitud. O sea, lo que Dios ya escogió. Los que dispusieron su corazón y le dijeron al Rey de Reyes y Señor de Señores, heme aquí. Confiaron en Él, como lo estamos haciendo tú y yo. Escúchelo bien, en este versículo 28. Una vez sacada la red del Evangelio, el actual privilegio y oportunidad de salvación se habrán ido, hermanos. Después de que seamos sacados de este mundo, después de que la red haya sido sacada del mar, amados hermanos, la oportunidad y el privilegio de salvación se habrá ido en ese momento. Por eso todavía hay tiempo. Por eso todavía tú y yo tenemos la oportunidad de seguirle predicando a papá, a mamá, a hermanos, a vecinos, a todo el mundo, amados hermanos, porque esa es la tarea más importante que el Señor Jesucristo te dio a ti y me dio a mí. Gloria a Dios por su nombre. Gloria a Dios por su plenitud de gozo. Gracias por esa oportunidad tan hermosa que el Señor nos ha dado. Quinto principio. El cuarto principio se llamó el tiempo de retirar la red. El tiempo de retirar la red. El quinto principio es el lugar de separar. Porque va a llegar un lugar de separación, como lo dice en el versículo 48. Y una vez llena, la sacan a la orilla. Y sentados, o sea, con toda la tranquilidad del mundo, con toda la paz que el Señor Jesucristo le da, ¿cierto? Dice, y sentados recogen lo bueno en cesta y los malos los echan fuera. Por eso, el quinto principio, el lugar de separar. Sacan a la orilla. Lo bueno y lo malo podían divertirse. ¿Y qué están haciendo ahorita? Lo bueno y lo malo. ¿Se divierten qué? Juntos. Mientras estaban, ¿dónde los peces? En el mar. Y mientras, ¿dónde está la humanidad? En este mundo. Se divierten. Pero será otra cosa en la orilla, hermanos preciosos. Porque en la orilla se va a separar lo bueno en cestas y lo malo se echa ¿dónde? Fuera. Al trigo y a la cizaña le fue permitido estar juntos hasta que llegó el fin. A medida que se acercaba a la orilla, más
se amontonaban los malos y los buenos. A medida que el Señor Jesucristo se acerca para venir por segunda vez, más se van a amontonar los buenos y los malos. Va a haber más va a haber un apretón terrible. Va a llegar el tiempo en que las iglesias, en que muchos van a querer escuchar la palabra de Dios. Va a llegar el tiempo en que te van a buscar a ti, me buscarán a mí para que prediquemos, pero no va a haber tiempo de comer, no va a haber tiempo de dormir, amados hermanos. ¿Por qué? Porque muchos querrán saber y querrán conocer y volverse verdaderamente al Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso, iglesia preciosa, a medida que el tiempo se va cortando, muchos se enfrían, pero otros crecerán espiritualmente y no interesa a los que les va a pasar en este mundo, porque ellos, tú y yo sabemos que tenemos algo seguro, una garantía muy grande, estar en la presencia de nuestro Señor Jesucristo y ser glorificados con Él en el tiempo de la ascensión, hermano. En ese tiempo donde nos lleve de regreso, donde venga por su iglesia. Existe un gran clamor por unión en el tiempo actual. Existen que muchas religiones quieren unirse. Muchas religiones quieren llevar a tener una sola doctrina, pero va a ser la doctrina de la religión y no va a ser la doctrina del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Iglesia, amados hermanos, pero velemos contra el apiñamiento que se produce al ser sacada la red. Claro, cuando la red se saca, los que conocen qué es una red, conocemos, cuando se saca, entonces ¿qué hace? Se amontonan todos. Cuando el Señor Jesús vaya a sacarnos la iglesia de este mundo, aquí dice, el apiñamiento que se produce al ser sacada la red y al ser sacada la iglesia de este mundo, va a ser algo muy, pero muy terrible, amados hermanos. Va a ser gozoso para los que van con Cristo y va a ser doloroso y el crujir de diente con todos aquellos que no van a seguir al Señor, que nunca creyeron, que nunca dispusieron su corazón, sino prefirieron siempre, ¿sí?, su inteligencia, su sabiduría y todas las cosas de este mundo. Por eso en 1 de Samuel vamos a ver el corazón del bueno, de los buenos, y el corazón de los malos. 1 de Samuel 30, versículos 22 al 23. Entonces dice la palabra de Dios: entonces todos los malos y perversos entre los que habían ido con David respondieron y dijeron: ¿por qué no fueron con nosotros? No les daremos del botín que hemos quitado, sino a cada uno su mujer y sus hijos, que los tomen y se vayan. ¡Qué dureza! Eso se llama un corazón malo. Eso se llama ser una persona egoísta. Eso se llama ser una persona que sus obras sean malas. Pero David, mire lo que les dice en el versículo 23. Y David dijo, ¿por qué? Porque el corazón de David era un corazón conforme al corazón de Dios. Ese es el corazón tuyo, ese es mi corazón, un corazón conforme al corazón de Dios. Y David dijo, no hagáis eso, hermanos míos, de lo que nos ha dado Yahweh, quien nos ha guardado y ha entregado en nuestras manos a los merodeadores que vinieron contra nosotros. Un corazón conforme al corazón de Dios siempre quiere que todo se comparte, ¿cierto? Que todo sea equitativo y en partes iguales, porque ese es el corazón de un siervo de Dios como David, como el tuyo y como el mío, debe ser así. Vamos a Job, capítulo 20. Aquí vemos la diferencia entre el bueno, entre el que tiene corazón conforme al corazón de Dios y el que tiene el corazón como el mundo, un corazón endurecido, un corazón entenebrecido. Y dice en Job capítulo
20, versículos 4 y 5. ¿No sabes esto? Que así fue siempre, desde el tiempo que fue puesto el hombre sobre la tierra, que la alegría de los malos es que es breve. ¿Por qué es breve? Porque aquí pueden durar 80 años y aquí pueden durar 70, 60, 50 años en esta tierra y su alegría puede ser hasta ahí. ¿Por qué? Porque vivieron para servirle a este mundo y vivieron es para hacer las cosas malas en este mundo. No vivieron para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso dice que la alegría de los malos es breve y el gozo del impío por un momento. El gozo del pecador, los 50, 70 años que viva el malo y un pecador aquí en la tierra, no es nada con el sufrimiento, con el dolor que va a vivir en una eternidad sin nuestro Señor Jesucristo. Por eso, cuando dice, y el gozo del impío es por un momento, es un abrir y cerrar de ojos. Sexto principio, la separación. ¿Qué dice en el versículo número 48? Dice que recogen lo bueno y lo malo lo echan ¿dónde? Fuera. O sea, empieza una separación de los buenos y los malos. ¿Quién lo va a hacer? Los ángeles. Entonces dice, en esa separación, así será el fin de ¿qué, hermanos preciosos? De la edad. Apartarán a los malos de entre los buenos. Mateo 13:49 dice. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los buenos. O sea, siempre va a haber malos, siempre en este mundo. Tanto los malos y los buenos estamos viviendo en este mundo, amados hermanos. La única tarea, el único propósito que tenemos tú y yo es predicar la palabra de Dios. Por eso, en este versículo 49, su carácter determina su destino. El carácter tuyo, amado hermano, mi carácter determina nuestro futuro, nuestro destino. Si tú quieres ese destino bueno, tienes que permanecer en la palabra de Dios. Tienes que haber nacido de nuevo. Tienes que seguir siendo guiado todos los días de tu vida por la administración del Espíritu Santo de Dios. Pero los malos no tendrán en cuenta a Dios. Los religiosos no tendrán en cuenta a Dios. Los fanáticos y legalistas no tendrán en cuenta a Dios, sino siempre van a tener en cuenta su propia doctrina y su propio yo en este mundo, amados hermanos. Por eso, dice, el Señor conoce a los que son suyos. Sí, hermanos, el Señor Jesucristo conoce a los que son suyos. Por eso dice en Juan 13:1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Gloria a Dios. Qué bendición tan grande que mientras estuvo el Señor Jesucristo en este mundo, porque dice aquí que para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó ¿qué? Hasta el fin. Gloria a Dios. Ahora, ¿qué nos dice Juan? Capítulo 10, versículo 14. Yo soy el buen pastor. Y ese buen pastor conoce, dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. ¿Cuál es el corazón de un corazón conforme al corazón de Dios? Que sabe que Dios lo conoce, que sabe que Dios lo ama y que sabe que es su oveja. ¿La oveja de quién? Del pastor de pastores, del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y nosotros que somos sus ovejas, lo conocemos a Él.
Juan 10:27 dice, mis ovejas oyen mi voz. Usted y yo, únicamente, iglesia preciosa, debemos oír la palabra de Dios. Dice, mis ovejas oyen mi voz. ¿Qué más nos enseña? Y yo las conozco y me siguen. Tú y yo no debemos de seguir a ninguna religión, a ningún hombre, si debemos únicamente seguir, ¿cierto?, al buen pastor, como dice en el versículo número Juan 10:14, yo soy el buen pastor. Y el buen pastor da la vida por las ovejas. Como dice en el versículo 10:27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Usted, iglesia, usted y yo fuimos llamados a los pies del Maestro de Galilea, es para seguirlo a Él, seguir su palabra, guiados por el Espíritu Santo de Dios y obedecerla todos los días de nuestra vida. En el versículo de Juan 10:28 dice, yo les doy vida eterna. ¿Quién es el único que nos da vida eterna? Nuestro Señor Jesucristo. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Gloria a Dios. Nadie nos va a arrebatar de las manos del Rey de Reyes y Señor de Señores, amados hermanos. ¿Qué nos enseña Ezequiel 34, versículo 8 al 11, amados hermanos? Ezequiel 34, versículo del 8 al 11. Y dice la palabra de Dios, vivo yo, ha dicho Jehová el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser, mi rebaño, dice el Señor, el rebaño y las ovejas no son de ninguna denominación, no son de ningún hombre, son del Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso dice, vivo yo, ha dicho Yahweh el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo, sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron mis ovejas. Por tanto, oh pastores, oíd palabra de Jehová. Así dicho Jehová el Señor. He aquí, yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de su mano y les haré dejar de apacentar las ovejas, ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas y no les serán más por comida a estos pastores mentirosos y pastores engañadores. Llegará el tiempo en que el Señor las arrebatará de las manos de estos falsos pastores. Porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo mismo, dice el Señor, iré a buscar mis ovejas y yo mismo las recogeré. Gloria a Dios, aleluya, bendito el nombre de mi Señor. Dios mismo, el Señor Jesucristo, va a venir por sus ovejas. El Señor Jesucristo viene por su iglesia y nadie se las va a arrebatar de su mano. Los malos, iglesia, podrán jactarse mientras están en esta tierra, en el mar, de que son tan buenos como sus vecinos. ¿Cuáles son los vecinos? Nosotros, los que amamos a Dios, los que creemos su palabra. Esos malos se van a creer tan buenos como los vecinos, como nosotros. Pero el Señor dice, no escaparán de una eternidad sin el Señor Jesucristo. No escaparán del infierno, amados hermanos. El fuego que arde de azufre, no escaparán, porque el Señor mostró en ellos toda la dimensión, todo lo que hay en este planeta. El Señor se lo reveló a todo el mundo, no solamente
a los suyos, sino a todo el mundo. Mire lo que dice Filipenses capítulo 3, versículo 1 y 2. Gloria a Dios. Filipenses capítulo 3, versículos 1 y 2. Gloria a Dios. Dice Filipenses Gloria al Señor. Capítulo 3, versículo 1 y 2 dice: Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. ¿Quiénes nos estamos gozando ahoritica? No solamente nosotros, sino en muchas partes del mundo, los que estamos permaneciendo en Cristo, los que estamos alabando y adorando, los que estamos proclamando el nombre, dice mi Señor, los malos no lo están haciendo. Pero por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribirlos las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Pablo le estaba enseñando a la iglesia de Filipos que se guardaran de estos perros, de estos malos obreros, ¿sí? Y guardados de los mutiladores del cuerpo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Porque la palabra de Dios es como espada de doble filo, que penetra, discierne, separa lo bueno de lo malo. Es que hace la palabra de Dios, para que dejemos, renunciemos y echemos fuera, dejemos lo malo y sigamos las pisadas del Maestro de Galilea. Vamos a Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo número 2, versículo 3, 12 al 13. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Dice la palabra de Dios. Pablo le dice a Timoteo, cuando envié a ti, Timoteo, segunda de Timoteo 3, del 12 al 13, dice: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Iglesia, tú y yo vamos a padecer persecución por los malos, porque queremos vivir conforme a la voluntad y al propósito de Dios. Al mundo no le gusta. Te dice que eres un fanático, te dices que eres un loco, que no tiene nada de malo que hagamos, que sigamos las tradiciones de este mundo. Pero no, hermanos, no interesa. Vamos a ser perseguidos. 3 dice: mas los malos hombres. ¿Quiénes hacen eso? Los malos hombres. Y los engañadores irán de mal en peor. Esos cada día va a ser, para ellos, el mal va a ser mucho más grande. Van de mal en peor. Engañando y siendo ¿qué? Engañados, amados hermanos, siervos del Dios Altísimo. Iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Oh, aleluya, bendito sea el nombre de mi Señor. Séptima característica de la parábola de la red: el destino final. Los buenos son recogidos en cestas. Estos vasos fueron preparados para ellos antes que la red fuese sacada. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy a preparar lugar ¿para quién? Para vosotros. Juan 14:2. ¿Qué va a preparar el Señor? Para los buenos, lugar, morada. El Señor Jesucristo está preparando morada ¿para quién? Para los buenos. Para los que nunca se conformaron con las cosas de este mundo, sino que el día que llegamos a los pies del Maestro de Galilea, siempre quisimos predicar, siempre quisimos caminar conforme a la guía del Espíritu Santo de Dios. ¿Qué nos enseña el Salmo 1:6? Porque Jehová conoce el camino de los justos. Alegrémonos, hermanos, porque el Señor conoce
el camino tuyo y mi camino. Mas la senda de los malos, ¿cuál es el fin de los malos? Que perecerán. Mas la senda de los malos perecerá. ¿Qué dice en el Salmo 11, versículos 5 al 7? Jehová prueba al justo. ¿El Señor a quién prueba? Te prueba a ti, me prueba a mí. El Señor prueba a los suyos. A los que no son suyos no los prueba, porque no son suyos. Y dice en el mismo versículo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. ¿Qué dice? ¿Qué pasa con los malos? ¿Qué pasa con Dios? Dice la palabra, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Su alma los aborrece. ¿Por qué? Porque son perversos. Porque son malos por naturaleza. Porque odian y porque persiguen a aquellos que quieren predicar la palabra de Dios. Y el versículo 6 dice, sobre los malos hará llover calamidades. Hará llover fuego, hará llover azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. O sea, es una perdición total para los malos. Versículo 7, porque Jehová es justo. Y el Señor, ¿por qué es justo? Porque el Señor le va a dar a cada uno lo que cada uno merece. Porque cuando venga el Señor Jesucristo por segunda vez, le dará a cada uno, escúchelo bien, iglesia preciosa, le dará a cada uno lo que cada uno haya hecho, sea bueno o sea malo. El 7 dice, porque Jehová es justo y ama la justicia, el hombre recto mirará siempre el reino de los cielos, el hombre recto mirará siempre la palabra de Dios y el hombre recto nunca hará nada sin consultarle a Dios y que Dios le diga, hijo, siervo fiel y obediente, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Ese es los buenos. Los malos fueron arrojados al fuego en el 13:50 y los echarán en el horno, Mateo 13:50, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de ¿qué? De dientes, amados hermanos. Lo malo se lo echan fuera. Hermanos preciosos, pensad en ello, meditemos en ello. ¿Fuera de qué? ¿A dónde los echan? ¿Os es necesario nacer de nuevo? Jesús, ¿qué le dijo a Nicodemo en Juan 3:7? Jesús le dijo, Nicodemo, os es necesario nacer de nuevo, del agua y del espíritu, para poder entrar en el reino de los cielos. Por eso en Mateo 21:23, porque dentro de la iglesia, hermanos, también hay malos. Dentro de la iglesia hay personas que van para el infierno. Claro, miren lo que dice en Mateo 7, versículos 21 al 23. Gloria a Dios. Y dice la palabra de Dios. No todo el que me dice Señor, Señor, ¿dónde estaban? En la iglesia. Entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Dónde estaban? En la iglesia y también en el mundo. ¿Qué más dice? Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, mire lo que hicieron. Y muchos creen que porque hacen toda esa cantidad de milagros, señales, prodigios, liberaciones, sanidades, ellos creen, hermanos, que ya tienen ganado el reino de los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Y qué dice el Señor? Y entonces les declararé, nunca os conocí. Apartados de mí, hacedores de ¿qué? De maldad. Ellos nunca pertenecieron a la iglesia. Ellos nunca pertenecieron al Señor Jesucristo, porque sus obras eran malas, como las de Caín. Siempre hacían malas, pero estaban muchos de esos están en la iglesia.
haciéndose pasar y creen que por asistir a la iglesia, pero Dios conoce el corazón de ellos. ¿Qué dice en Apocalipsis 20:15? Miren lo que pasa con los malos, amados hermanos. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, pero estuvo en la iglesia. No pensemos, hermano, que porque una persona asiste a una religión o porque una persona asiste a una denominación, ya tiene ganado el reino de los cielos. No, hermanos, ni es la religión, ni es la denominación, solamente nuestro Señor Jesucristo. Los que creemos, los que confiamos, los que dependemos, los que hacemos la voluntad de Él, son todos aquellos que pueden llegar, aquellos que el Señor los puede llevar al reino de los cielos. Dice Apocalipsis 20:15, y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Qué pasó con estos malos? ¿Qué pasó en los que no estaban escritos en el libro de la vida? Fue lanzado al lago de fuego. Mateo 21:8. Pero los cobardes, Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda, porque la primera muerte es la muerte de esta carne, este cuerpo físico, pero la segunda muerte va a ser para vida, ¿cierto? O para una eternidad sin el Señor Jesucristo. Cuando Él venga a juzgar tanto a los vivos como a los muertos. ¿Qué más nos enseña en Mateo 13:43? Mateo 13:42. Y dice en el 40, y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de diente. ¿A quién? A los malos, a los que no quisieron aceptar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, a los que no quisieron aceptar la palabra de Dios. ¿Sí? Mateo 22, del 11 al 13. Aquí estamos hablando de los malos, aquellos que se burlan de nosotros, que porque nosotros predicamos, que porque nosotros obedecemos lo que nuestro Señor Jesucristo nos dejó a través de la palabra de Dios. 22, 11 al 13, dice, y entró el rey para ver los convidados y vio allí un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atale de pies y manos, echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de ¿qué? De dientes, amados hermanos. Muchos están siguiendo la doctrina de demonios. Muchos están siguiendo a todos aquellos que les enseñan y que les predican salud, dinero y amor. Carro, casa, beca, fincas, muchos están siguiendo a todos estos mentirosos. Pero dice en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 17, dice, estos son fuentes sin agua, o sea, no tienen nada que ofrecer. Esta gente no tiene nada que enseñar, sino solo la doctrina de este mundo, solo los deleites y los placeres de este mundo. Y dice, y son nubes empujadas por las tormentas. ¿Qué significa eso? Que son empujados por los deleites del mundo, por las riquezas del mundo, por vivir bien, por tener buenos templos lujosos, carros lujosos, por tener buena comida y buen vestido. Son empujados por todos los deleites de este mundo, para los cuales la más densa oscuridad está reservada, ¿qué? Para siempre. Gloria a Dios. La Biblia habla de un castigo eterno, amados hermanos, pero también habla de la vida eterna. El castigo eterno es en el infierno y la vida eterna es con nuestro Señor Jesucristo. Lo más tremendo, amados hermanos, que gente que está, escúchelo bien, que gente que está en la iglesia va derecho al infierno. La red está encima del mundo. O sea, el evangelio está
encima de todo el mundo. En el cielo ya no habrá más llanto. ¿Para quién? En el infierno está el crujir de dientes. En el cielo ya no habrá más llanto, ni tristeza, ni dolor. Y en el infierno habrá más tristeza, más dolor y más llanto. Es muy claro que los malos serán castigados por toda la eternidad. Iglesia, para terminar, hemos dicho que cada una de estas dos parábolas presenta la misma verdad bajo una pequeña diversidad de aspectos. La parábola del trigo y la cizaña y la parábola de la red. ¿Cuál es la diversidad? Primero, los malos en la primera parábola se presentan como semilla mala sembrada entre el trigo por el enemigo ¿de qué? De las almas. No el enemigo de este cuerpo, no. El enemigo de las almas, porque el alma es la única. Este cuerpo no va a ir al infierno. Es el alma que va al cielo o va al infierno, hermano. Sin una eternidad con Cristo. Porque dice que no temáis al hombre que mata al cuerpo, sino que tengamos temor del que sí puede mandar al infierno, que es nuestro Señor Jesucristo. ¿A quién? A los malos, a los que lo aborrecieron, a los que lo negaron a él. En la última parábola de la red, como peces inútiles, sacados del gran mar de seres humanos por la red del Evangelio, ambas son verdades importantes, tanto el trigo y la cizaña y la red. Que el Evangelio atrae dentro de su radio de acción y algunas veces introduce a la comunión de la iglesia multitudes que son cristianos solo de nombres. ¿Qué es lo que estamos viendo en el día de hoy? Las multitudes en las iglesias cristianas, muchos son solo de nombres. Y el daño que el daño causado así a la iglesia debe atribuirse ¿a quién? Al ser maligno, al príncipe de las tinieblas, al que ofreció, al que está ofreciendo todas las obras de la carne: sexo, prostitución, alcohol, drogadicción, medios de comunicación, toda esa perversión, ¿cierto? Cuando no se usa para bien. Cuando se usa para bien, gloria a Dios. Pero además, mientras que la parábola anterior, a esa énfasis, a la actual mezcla de buenos y malos, en esta parábola hace énfasis, recae sobre la futura separación de las dos clases. ¿Qué nos enseña Mateo 25 al 41? Gloria a Dios. Dice el versículo 40, entonces dirán también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Quién lo dijo? El Señor Jesucristo. A los de la izquierda dijo, separaos de mí, maldito al fuego eterno, que está preparado para Satanás, para el diablo y sus ángeles. El infierno no fue preparado para el ser humano, pero muchos seres humanos han decidido seguir los caminos de Caín, los caminos del príncipe de las tinieblas, los caminos del mundo y de la carne. Y en el versículo 46, 25-46 dice, e irán estos al castigo eterno y los justos, ¿a dónde? A la vida eterna, gloria a Dios. A la vida eterna, hermanos. Hermanos preciosos, el Señor Jesucristo dijo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y dice Mateo 10, 28, iglesia preciosa. Dice la palabra de Dios. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Temed a quién? A nuestro Señor Jesucristo. Satanás no manda a nadie al infierno. El único que lo puede hacer es el Rey de Reyes y Señor de Señores, pero Él no lo quiere hacer. Él te está diciendo y te está invitando, arrepiéntanse,
Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El Señor está diciendo, vuélvanse a mí. Por eso, temed, ¿cierto?, al que puede mandar. Porque el Señor, el infierno fue preparado ¿para quién? Para Satanás, para el diablo y sus ángeles, no para los seres humanos. Pero los seres humanos, muchos desprecian al Señor Jesucristo por seguir las obras ¿de qué? De Satanás. Y terminamos con Mateo 5:28, 5:29 al 30, y dice: por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala, échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Esto es alegóricamente, hermanos preciosos, lo que el Señor Jesucristo nos está enseñando en esta parábola y en esta porción de la Escritura es que tú y yo dejemos el pecado, dejemos de estar amando más las cosas del mundo, dejemos la mentira a un lado y dejemos todo aquello que está impidiendo que tú y yo y que muchos sigamos creciendo espiritualmente. No te confíes porque asistes a una iglesia, sino confíe en nuestro Señor Jesucristo para que sea el Espíritu Santo de Dios que te guíe en todo momento y en todo lugar. Vamos a darle gracias a Dios por esta maravillosa y poderosa palabra de Dios. Bendito Padre nuestro que estás en el cielo, te damos infinitas gracias, Señor, por esta gloriosa, poderosa palabra. Gracias por esta enseñanza de Mateo capítulo 13, versículo 47 al 50, la parábola de la red. Gracias por estas 7 características que nos acaba de dar, Señor. Gracias por mostrarnos, Señor, que en el reino de los cielos ya no habrá ni tristeza, ya no habrá más llanto, ni habrá más dolor, Señor. Pero gracias por mostrarnos a la luz de la palabra que en el infierno, Señor, habrá más llanto, habrá más tristeza, habrá más dolor, habrá más confusión y más angustia. Por eso te pedimos que seas tú, Señor. Por favor, que nos sigas usando, Señor. Que sigas, Señor, fortaleciéndonos y que sigas permitiendo que nosotros sigamos creciendo espiritualmente. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu Santo Espíritu. Y gracias, mi Padre nuestro, por los méritos de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que es el ejemplo más maravilloso, que es el ejemplo más glorioso que nosotros tenemos para seguir sus pisadas, sus enseñanzas y predicarle a muchos en los rincones de la tierra el Evangelio, a Jesús mismo, tu Hijo amado, que lo envió a esta tierra. Te alabamos, Padre, te bendecimos, te glorificamos, te exaltamos y te damos a ti toda la honra, la gloria, el poder y el honor es para ti. En el nombre de Jesús, amén y amén.